El INEGI acaba de publicar nuevos datos de inflación y hay tremendamente buenas noticias, porque para junio de 2023, los datos que el INEGI publica a principios de julio, esta inflación bajó a 5.06%, mientras el mes anterior, mayo de 2023, había estado hasta 5.84%. Esta baja en la inflación fue ligeramente superior a la esperada, que el Banco de México esperaba que bajara hasta 5.04%, pero definitivamente se ve ese progreso hacia al fin regresar a la inflación objetivo que el Banco de México marca en 3% más menos 1%. De hecho, ya se espera que la inflación cierre 2023 en 4.7% y que para el final de 2024 esta al fin regrese al objetivo de Banco de México y se ubique por ahí del 4%, que justamente está dentro de ese rango de 3% más menos 1% que el Banco de México define. Si estas no son suficientemente buenas noticias, esta semana la tasa que pagan los CETES a 28 días a los que ahorramos en ese instrumento subió a 11.3%, cuando la semana pasada estaba en 11.2%. Combinadas estas dos buenas noticias significa que la tasa real que están pagando los CETES es de 6.24%, que es un nivel que no habíamos visto desde 2001. 22 años sin una tasa real tan elevada. Hace 22 años que no teníamos tan excelente oportunidad con esta inversión, que es la más segura que está disponible en México. Entonces es un excelente momento para aprovechar. Está ocurriendo algo que normalmente no vivimos, que invertir en la cosa más segura que existe está haciendo que nuestro dinero crezca un buen porcentaje, más de 6% anual en este momento. Cualquier dinero entonces que en este momento tienes parado, que no sabes cuándo vas a utilizar o que sabes que vas a utilizar solamente en las siguientes semanas, en el siguiente par de meses, definitivamente mételo a CETES. Y no solamente CETES a 28 días está experimentando estas tasas reales tan elevadas, por supuesto, esto aplica también a CETES a 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años. Así que si en este momento tú estás ahorrando en algo que no es CETES y que te está pagando menos, definitivamente tienes que considerar sacar de ahí tu dinero, porque cualquier otra inversión fuera de CETES conlleva más riesgo y entre más riesgo deberíamos esperar un poco más de rendimiento. De hecho, hablé de varias inversiones cada vez con más riesgo a cambio de más rendimiento en el video anterior que te dejo aquí en las tarjetas por si le quieres echar un vistazo, pero lo cierto es que en este momento invertir en CETES es una oportunidad única. Sin embargo, esto no es normal. No podemos esperar que esto se extienda por muchísimo más tiempo. Para darte una idea, durante los últimos 10 años, de julio de 2013 a julio de 2023, los CETES a 28 días apenas habrían hecho que tu poder adquisitivo creciera 5% en total. 5% en 10 años. Eso solamente es el equivalente a 0.49% por encima de la inflación de manera anual. Considerando que en este momento la tasa real de CETES está en más de 6%, te podrás dar una idea de qué tan desfasado con la normalidad están los CETES en este momento. A 20 años, considerando un plazo desde julio de 2003 a julio de 2023, la historia es prácticamente la misma. En ese periodo de 20 años, una inversión en CETES a 28 días solamente hubiera crecido un 25% en total durante 20 años. Esto es equivalente a 1.11% anual por encima de la inflación. Que estos resultados son fenomenales si consideramos que de no haber invertido en nada, nuestro dinero durante los últimos 10 años, de 2013 para acá, habría perdido 40% de su valor y que en los últimos 20 años, de 2003 para acá, habría perdido 60% de su valor. Detengámonos un segundo para digerir esta información. Eso significa que 10 pesos de 2003 hoy valen solamente 4 pesos. En cambio, 10 pesos invertidos en CETES a 28 días hace 20 años, hoy serían por ahí de 12.50. 12.50 contra 4 pesos. Efectivamente, 12.50 no es muchísimo más que 10, pero ya considerando la inflación definitivamente es muchísimo más que solamente 4. Pero el punto principal que quiero aclarar en este video es que no podemos esperar que los CETES sean esta única inversión que nosotros hacemos y que en el largo plazo, incluso con interés compuesto, nos van a permitir crecer nuestro patrimonio de forma acelerada. Incluso los CETES a 3, a 6, a 12 meses que tienden a pagar más que los CETES a 28 días, lógicamente, no son un instrumento para eso. Los CETES a 3 meses, por ejemplo, en los 10 años de 2013 a 2023, apenas habrían hecho que tu dinero creciera 7% en total, es decir, 0.67 anual.
y durante los últimos 20 años, de 2003 para acá, 1.28% anual. Son porcentajes muy pequeños que no podemos esperar que en el largo plazo generen altos rendimientos. Lo mismo CETES a 6 meses, que en los últimos 10 años ha generado un 0.82% anual, 1.43% anual en los últimos 20 años, e incluso CETES a un año solamente ha generado 1.18% anual en promedio en los últimos 10 años, 1.66% anual en los últimos 20 años. Son porcentajes, sí, por encima de la inflación, sí, que nos permiten que nuestro dinero no pierda valor, que incluso crezca un poco, pero que definitivamente no son el lugar para dejar inversión a largo plazo. CETES son un excelente lugar para ahorrar en el corto plazo, para que nuestro dinero pelee contra la inflación, pero un pésimo lugar para invertir en el largo plazo. Por ejemplo, el S&P 500 ya ha convertido a México en pesos mexicanos, porque el S&P 500 son las 500 empresas más grandes en Estados Unidos, entonces está expresado en dólares, pero ya ha convertido a pesos mexicanos. En los últimos 10 años, nuestra inversión habría crecido 105%, es decir, se habría duplicado, ya contemplando la inflación, lo que quiere decir que habría crecido un 7.5% anual. Muchísimo por delante de los CETES, como es de esperar, porque es una inversión muchísimo más riesgosa, pero que sí es el tipo de inversiones que haríamos en el largo plazo. En los últimos 20 años, una inversión en el S&P 500 habría crecido en total 170% por encima de la inflación, es decir, un 5% anual por encima de la inflación. Y esto incluye un pedazo de la famosa década perdida, en la que del año 2000 al año 2009 este índice prácticamente se quedó tablas, al menos cuando está expresado en dólares. Te digo todo esto no para decirte que nunca debes de ahorrar en CETES y que en cuanto baje la tasa debes de huir de CETES porque no es normal que esté pagando alto. Al contrario, te estoy diciendo esto para que cuando baje la tasa, que va a tener que hacerlo en algún momento, sobre todo porque la inflación empieza a ser controlada y el Banco de México tiene menos razón para mantenerla elevada, en cuanto esta tasa baje entonces, no entres en pánico y no digas, ya pasó el tiempo, ya no es momento de invertir en CETES. Es lo último que las personas deberíamos de pensar cuando eso suceda. Que no esta época en la que CETES de forma un poco anormal esté pagando altas tasas de rendimiento te haga creer que CETES es una buena opción a largo plazo, pero que tampoco cuando los CETES regresen a sus tasas normales te haga creer que CETES ya no es buena opción ni siquiera en el corto plazo. Por favor, te lo imploro, cuando bajen las tasas no dejes de invertir. Si van a hacer estos ahorros, estas inversiones en el corto plazo, independientemente de la tasa que CETES esté pagando, es bueno ahorrar ahí. Ya vimos que de lo contrario, si no invertimos, si el dinero se queda en efectivo, podemos perder muchísimo valor. El ejemplo que mencionaba, que de 2003 a 2023, 10 pesos no invertidos valdrían 4, pero invertidos en CETES valdrían 12.50. Claro que ya vimos que si desde un principio sabíamos que ese dinero se podía mantener en el largo plazo, mejor buscar más allá de CETES, por ejemplo este S&P 500, habría hecho que esos 10 pesos se convirtieran en 27 pesos. Pero entonces, de las tasas que están pagando los CETES en este momento que te voy a dejar aquí, recordando que incluso ya contemplando la inflación están bastante por encima de lo normal, hay que considerar que si nosotros estamos invirtiendo en estos CETES independientemente del plazo, no es porque nos están pagando estas cantidades encima de la inflación, sino porque debemos de ahorrar en el corto plazo y no queremos que nuestro dinero pierda valor en ese periodo. Que sí, en este momento tenemos esa añadida ventaja de que realmente está creciendo bien contra la inflación, pero no es la razón principal por la que deberíamos de ocupar CETES. Quiero que esto quede súper claro porque eventualmente en unos meses, en un año, en un par de años, cuando las tasas regresen a la normalidad, los CETES deberán de seguir siendo una buena opción porque se trata de la inversión más segura en México y los usamos precisamente porque es segura, porque sabemos que nuestro dinero no va a desaparecer y porque sabemos que incluso puede pelear contra la inflación, no porque es el lugar para crecer nuestro patrimonio. Entonces, espero que este video rápido de este récord histórico que CETES en este momento tiene te sea de utilidad de una o de otra forma. Nos vemos en la próxima.